Hola amigos del grupo cristiano Calle Belén. Hoy es martes, día de palabra. Si estás aquí, seguro el Señor inquieta tu corazón para que pongas atención en lo que Él tiene para ti. Si eres de las personas que vienen a buscar respuestas, vienen a buscar confirmaciones, vienen a buscar peticiones, vienen a buscar promesas, pues este es el lugar indicado. El mensaje de esta noche está a cargo de nuestro hermano Carlos Olivares. Adelante. Hola, queridos amigos del grupo Calle Belén. Qué bueno saludarles y juntos pues tomarnos este momento, este tiempito para compartir, meditar en la palabra de Dios, en lo que el Señor tiene para nosotros en este momento, para traernos su palabra. Vamos a hacer una oración para que sea Él el que nos hable y que nos guíe. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das, este instante de tiempo en que hacemos un alto y nos reunimos para meditar, Señor, escuchar tu palabra, escuchar lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy, en este momento, mi Dios. Que seas tú hablándonos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que esta palabra tuya, mi Dios, cumpla el propósito por el cual tú la envías. Prepara, mi Dios, nuestros corazones para que esa palabra dé frutos al 100%. Amén y amén. En esta ocasión quiero compartirles parte de lo que fue la vida de David, el rey David. David, que desde muy joven fue ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. Era el rey Saúl el que estaba como rey de Israel, y Saúl lo estaba persiguiendo, ¿no? Ya David había adquirido fama, ¿no? Decían allá que Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Entonces estas conquistas, estas batallas ganadas por David estaban llegando a los oídos de Saúl, y esto podría ser que le causaba, no sé, envidia, y por eso entonces quería matarlo. Y esto lo que sucede es que David huye para salvar su vida, y dice así en 1 Samuel, capítulo 22, el versículo 1. Dice: yéndose luego David de allí. David estaba en una ciudad y se fue para otro lugar, y dice: huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, que él estaba allá en la cueva de Adulam, vinieron allí a él. Y esto hasta aquí se podría ver como algo positivo, como algo bueno. David estaba solo, estaba siendo perseguido por el rey, corría peligro de muerte, y siendo él el ya ungido por el profeta Samuel, cumpliendo los propósitos de Dios mismo como el nuevo rey, se ve en esta posición de huir. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, fueron allá. Puede ser que tanto sus padres como sus familiares y sus hermanos pues también corrían el peligro de ser lastimados por Saúl. Pero todos estaban allá, y eso para David fue bueno. En un momento, en una cueva oscura, solo, que llegue sus hermanos, que eran guerreros, eran soldados, y llega también su padre y su familia, pues él se sentía bien acompañado. Hasta aquí todo está muy bien. Pero pasan cosas en la vida, no solamente de David, de su familia, sino también de nosotros, que a veces estamos en situaciones y que podríamos ver como que está tornándose mejor, pero dicen algunos que pues algunas cosas que están malas se pueden poner peor. Y eso fue lo que sucedió a David aparentemente allí en esa cueva de Adulam, porque dice el siguiente versículo: y se juntaron con él, con David, y los que estaban ahí, sus hermanos y sus padres, los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fíjense el tipo de personas que al escuchar
que David, el que había sido ungido para ser el próximo rey, estaba en esa cueva, allá fueron los afligidos, los endeudados, los amargados, sintiendo, pienso yo, que en irse hacia allá, hacia esa cueva, y estando David, ellos podían tener alivio a su situación. Era gente que estaba pasando momentos difíciles, pero también David estaba pasando un momento difícil. Y se le junta ahí, dice, toda esta gente, con tantos negativos, estaban enfermos, estaban sin esperanza, y esos son los que acompañan a David en este momento. No fueron los que David escogió para que estuvieran con él y le ayudaran a pasar este momento que estaba pasando. Fueron las personas que Dios escogió para llevarlos a David. Y tenía un plan, no solamente Dios con David, sino también con toda esta gente. Porque dice después, y David fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. ¿Qué cantidad de personas llegan donde David en esta situación difícil? Estaba perseguido, y llegan esta gente, 400 prácticamente, con muchas calamidades, con muchos problemas. Vaya, gente que lo que necesitaba era ayuda. Y esta situación de David, con toda esta gente y la situación que está pasando, me trae a mi mente como una analogía de lo que nosotros como cristianos, como creyentes de Dios, como creyentes de ese Hijo de Dios que vino a nosotros para así como se sentían estas personas con David, que les diera seguridad, que les diera él era el rey para nosotros. Jesucristo es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, aquel que vino del cielo para salvarnos, para sanarnos, para guiarnos con su palabra. Y fíjense que a Adulam, que es la cueva donde fue David, se le conoce, una traducción es como lugar de refugio, lugar de tranquilidad. Y eso fue lo que primeramente fue a hacer David allá, buscar refugio a esa persecución que tenía de Saúl, un lugar tranquilo donde él pudiera poner su mente en orden y planear cuál sería su siguiente movimiento. Pero llega toda esta gente y todo cambia. Y cuando veo esta analogía, porque aquí están tres personajes: David, los otros que llegaron y nosotros. David buscó refugio en la cueva, en la roca, en este pequeño lugar que lo iba a proteger del ataque de Saúl. Podía esconderse ahí. Para nosotros, dice la palabra de Dios, que Jesucristo es la roca. Jesucristo es nuestra roca, es nuestra cueva de Adulá. Para los otros que llegaron de David, buscaron seguridad en David. Pero fíjense que para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, no solamente es nuestra roca, nuestra cueva de Adulá, sino también es nuestro Rey. Así como los otros buscaron a David para sentirse seguros, nosotros también tenemos toda la seguridad y la certeza de buscar a Jesús para sentirnos seguros, protegidos. Por eso es que con una oración podemos decir: Señor Jesús, ayúdame, guárdame, guíame, ¿qué debo hacer? Nosotros podemos obtener todo esto en la figura de Jesús, el Hijo de Dios, pero tenemos que observar algunos detalles en este pasaje entre David, todas estas personas que llegaron, y también nosotros en el día de hoy, en los momentos que estamos pasando. Hoy en día igual nos afligimos, igual contraemos deuda, no solamente financiera, también a veces pasan cosas en el pasado que nosotros las sentimos como que no son gratas para Dios y quedan como una deuda que es como un lastre para nosotros, que no nos permite avanzar. Y también hay cosas que nos amargan, vemos injusticias,
cosas que la ponemos ante la palabra de Dios y no nos parece, y eso nos cambia. Pero tenemos que observar algunos detalles aquí en este pasaje entre David, los otros que llegaron ahí, y nosotros hoy en día. Fíjense que algo que tenemos que reconocer es que quiénes somos y cómo andamos. Dos detalles: quiénes somos y cómo andamos. Cuando a nosotros nos preguntan, por ejemplo, ¿y tú quién eres?, yo puedo decir, yo soy Carlos, pero también puedo decir, yo soy el papá de Leo David, y también podría decir, bueno, yo soy el esposo de Giselle, o a nuestro nombre le ponemos delante nuestra profesión, el licenciado, doctor, ingeniero, arquitecto, pero no tenemos que olvidar delante de Dios quiénes somos. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. A los suyos vino, hablando de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y yo subrayo aquí, a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre. Hay dos cosas que hay que hacer: recibir a ese Jesús, a ese Hijo de Dios que vino desde el cielo mismo, dejó el cielo para estar con nosotros y dejarnos su enseñanza, su testimonio. A los que le recibimos en nuestro corazón, en nuestra mente como nuestro Salvador, y a los que creen en su nombre. Tenemos que creer en él, no dejar de creer. Dice que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que no dice que le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y eso no lo tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar que somos hijos de Dios y no somos lo que las circunstancias que nos rodean nos dice que somos. Si estamos tristes, si estamos afligidos, como aquellos que llegaron, si estaban amargados, endeudados. Y a veces nos pasa así, que esas circunstancias que nos rodean, que se presentan situaciones en nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones, esperar un resultado de unos laboratorios médicos, tenemos que seguir adelante con nuestro hogar, con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Hay tantas cosas que en el transcurso de la vida nosotros tenemos que sortear, tenemos que pasar, ¿no? A veces se nos presentan obstáculos y dificultades, pero no tenemos que olvidar que somos hijos de Dios. Y lo otro que tenemos que tener bien claro es cómo andamos. Andamos con este pesar de que estoy temeroso, estoy preocupado, de que estoy angustiado, de que estoy endeudado, de que estoy amargado. No, tenemos que andar como la palabra nos lo enseña, como la palabra nos exhorta, es que Dios quiere que andemos. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice: porque por fe andamos, no por vista. Y cuando ya implica la fe, entonces es algo más del interior de nosotros. Andar por fe, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros tenemos nuestra fe, nuestra esperanza en ese Jesucristo que Dios nos trajo a nuestra vida. Así fue lo que pasó con los otros que llegaron de David. Ellos no pensaron en qué le estaba pasando a David, sino ellos confiaban plenamente en ese nuevo rey que había sido ungido ya para ser el próximo rey de Israel, y fueron allá. Lo otro que tenemos que tener también bien claro es que no debemos de olvidar en dónde Dios nos tiene hoy mismo, hoy en día, y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y esto fue lo que hizo David con esta gente que llegó allá. Cuando ellos llegaron ahí, David, que estaba en una situación difícil, y llegan esta gente también con más situaciones difíciles, no los echó fuera, él los recibió, porque David, dice la palabra, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios.
Y él aceptaba y escribió más adelante en otros salmos, cuando estaba en ese momento, de que su corazón estaba confiado plenamente en Dios. Y él reconocía que esas personas estaban ahí por algo. Ese era el propósito de Dios. Otra cosa que hizo David con esta gente y que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros es, David los restauró. Esa gente que llegaron ahí afligidos, endeudados, amargados, con tristeza, con preocupaciones, sin esperanza. David le transmitió lo que había en su corazón, ese corazón conforme al corazón de Dios. Le enseñó de su Dios, le habló del Dios que él conocía, de que era un Dios que le iba a dar la victoria, que le iba a dar la esperanza. Y lo otro fue que David, reconociendo que ese era el plan de Dios, los preparó. Porque ellos no se quedaron ahí en esa cueva. Esa situación donde ellos se encontraban, siendo David perseguido y los otros afligidos y amargados, no se quedaron ahí. Ahí fueron restaurados porque había un propósito con David, iba a ser el próximo rey, y los que habían llegado. Igual nosotros, cada uno de nosotros, independientemente de la situación que estemos pasando, hay un plan con cada uno de nosotros. Aquellos que hemos decidido recibir y creer en Jesús, ese Hijo de Dios, y que Dios nos haya hecho hijos de Dios, hay un propósito de Dios, pero Dios quiere que lo ejecutemos con valentía, y para eso Él nos prepara. Y lo digo porque la historia de David en esta cueva de Adulam, donde él estaba ahí solo, siendo perseguido, y llega esta gente, no termina ahí, porque hubo un proceso para todos ahí. De seguro pasó un tiempo, fueron preparándose. Y en segunda de Samuel, porque la historia no termina ahí, la segunda de Samuel, capítulo 23, a partir del versículo 8, quiero leerles de algunos de los que llegaron ahí, algunos de los afligidos, algunos de los amargados, algunos de los endeudados, cómo fue un proceso para llegar a ser lo que Dios quería que ellos fueran, porque tenían un propósito. Dice así el versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Esta sección le llaman los valientes de David. Dice José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después, dice el versículo 9, de Eleazar, hijo de Dodo, que era el ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Cuando esta gente llegaron donde David, sumaban, dice la palabra de Dios, alrededor de 400 personas. Pero de seguro no todos fueron aceptando lo que David le iba instruyendo, esa consolación, ese restaurarlo y prepararlo. Pero los que sí pusieron su corazón, y lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra confianza en Jesús, fueron pocos. Y aquí habla de tres que fueron valientes de David. José Basebet, después en el versículo 9 dice Eleazar, y dice después en el versículo 10, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Qué diferente ahora vemos a estos hombres con valentía, peleando, guerreando junto a David, a los que habían llegado afligidos, con tristeza, con problemas, sin esperanza, endeudados, amargados. Y dice el versículo 11, después de ya había pasado José Basebet y Eleazar, y dice después de fue Sama, hijo de Agé, que era el Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había
huido de delante de los filisteos. Imagínense que estos filisteos eran tan malos que ellos lo que hacían era que rodeaban a los pueblos, incluyendo al pueblo de Israel, que cuando era el tiempo de la siega, o sea, de la cosecha, ellos venían, invadían y se llevaban toda la cosecha y todo cuanto pudieran se llevaban y dejaban a estos pueblos pues en la miseria. Por eso es lo que cuando era este tiempo y los pueblos, incluyendo el pueblo de Israel, veía que venían los filisteos, ellos huían. Pero ahora vemos a unos valientes de David, aquellos que fueron cambiados, restaurados, hechos otros en la cueva de Adulam. Dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. A nosotros nos toca hacer una parte, como estos hombres, los valientes de David, que fue aceptar, ¿no?, la instrucción que le daba a David para sacarlo de esa condición en que se encontraba. Pero como vemos aquí en estos 3 versículos donde se habla de estos 3 valientes de David, el que dio la victoria fue Dios. Jehová Dios le dio la victoria. Nosotros también anhelamos salir victoriosos en todas nuestras batallas. Tenemos batallas dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos batallas en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia. Hay batallas en donde vivimos, en donde trabajamos. Y nuestro anhelo es salir victorioso. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro de muchísimas promesas. De que si nosotros acudimos como David a la cueva, a la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y como aquellos hombres acudieron a David, el cual iba a ser su rey, y nosotros, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, Dios a través de Él nos da la victoria. Tenemos que recibirlo y creerlo. Fíjense cómo dice Josué, capítulo 1, verso 2. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El mensaje de hoy yo lo titulo Sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así sucedió con David, huyendo, en peligro, en situación difícil, huyó a la cueva. Toda la demás gente que estaban afligida, endeudada, amargados, también se fueron allá. Pero no se quedaron ahí, se esforzaron y fueron valientes. En la Biblia se habla de más valientes que salieron de esa cueva. Cuando David ya estaba anciano, ya estaba con una edad en la cual no podía ya prácticamente ir en la batalla. Fueron muchos los valientes que salieron de ahí y defendieron a David. Cuando los descendientes de los gigantes, de aquel Goliat que David había vencido cuando era joven, quienes lo salvaron en esa batalla contra los gigantes, fueron valientes que salieran de la cueva de Adulam. No olvides que para salir victorioso de nuestras situaciones tenemos que esforzarnos y ser valientes. Vamos a dar gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias por esta palabra en donde tú nos motivas, Señor, a que seamos valientes, a que nos esforcemos y que tú veas nuestro esfuerzo, nuestra valentía y que seas tú, Señor, guiándonos en cada batalla de nuestra vida y que seas tú, Señor, el que nos dé la victoria, Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, amigos. ¿Ves que te dije que el Señor tenía algo especial para ti esta noche? Bueno, espero que esa promesa, ese versículo, ese inicio, ese arranque, ese despegue y tantas cosas más que el Señor puso en tu corazón, lo pongas en práctica. Recuerda que el valor no es ausencia de miedo, sino que a pesar de sentirlo, seguimos adelante. Y así como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, tú también lo eres para Dios. No me quiero despedir sin antes
invitarte a nuestras reuniones acostumbradas todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde en el BMW Center. También contamos con estacionamientos dentro del BMW Center identificado como GCB, Grupo Cristiano Belén, en la cual perfectamente te puedes estacionar y no hay necesidad de estar en otro lado. Ahora también compañía del grupo Alabanzas para que termines esta velada de una forma inolvidable y recuerda, pon en práctica esos planes inmediatos. Buena semana para ti y nos vemos. ¡Saludos!